Bueno, todos estamos más que preocupados por la situación de Chile. Sabemos que, bueno, si bien se tomaron medidas, hubo represiones y siguen siendo terribles y, bueno, algo no muy diferente, aunque obviamente no es el caso de lo que está pasando exactamente acá, pero que fue una constante también durante todo este tiempo en cuanto a cómo el gobierno nacional fundamentalmente y también en algunos casos el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha manejado el tema de la represión, ¿no? Sobre todo, digo, en los lugares donde más se producen manifestaciones o cortes de calle o cosas por el estilo. La cuestión que hay un informe que ha hecho el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, donde justamente demuestra algo de esto. Vamos a hablar con el coordinador de este observatorio, Luis Campos. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos qué arroja este estudio, que por lo que yo alcancé a ver realmente es bastante alarmante. Sí, efectivamente es un informe que sistematiza los casos de represión y criminalización de la protesta durante los últimos 4 años. Lo que hicimos fue relevar a partir de distintos medios de prensa y distintos medios de difusión de información, por ejemplo, la agencia de la CTA o alguna información provista por organismos de derechos humanos. En este caso, este informe lo hicimos junto con Liberpueblo, que es un organismo que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Y lo que hicimos fue sistematizar casos de utilización de la fuerza, de la violencia física por parte del Estado para responder a protestas sociales, la detención de manifestantes en el marco de conflictos por derechos sociales y la apertura de causas penales. Y efectivamente en estos 4 años, digo, cuantitativamente, estadísticamente, en el informe presentamos los datos del 2016 al 2018, 2019 todavía lo estamos procesando, pero nos parecía que era importante presentarlo, y lo que muestra el informe es, por un lado, que la práctica de la represión y la criminalización de la protesta social fue algo muy extendido a lo largo de estos últimos 4 años. Tal vez el dato más llamativo es la cantidad de detenciones en el marco de protestas sociales. Si me preguntan así por un dato, el dato que más nos llamó la atención, relevamos 1.452 detenciones en el marco de distintos conflictos vinculados a derechos como el trabajo, como el acceso a la tierra, como el derecho a la alimentación, distintas manifestaciones que algunas tuvieron lugar a nivel nacional, pero otras a nivel provincial, a nivel local. Pero bueno, un dato que realmente nos llamó mucho la atención fue estas 1.452 detenciones, que, cabe aclarar, son un relevamiento de mínima, es decir, seguramente ha habido más, pero bueno, este relevamiento es lo mínimo que nosotros pudimos detectar a partir de estas fuentes de información. Así que eso, en términos cuantitativos, lo que muestra claramente es una persistencia de esta respuesta estatal al conflicto social, y tal vez el dato más saliente, insisto, la cantidad de detenciones como parte de la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado. La mayor cantidad de detenciones se dieron cuando fue la discusión de la reforma previsional, o fue en alguna otra situación. Mira, ahí es interesante porque al principio este tipo de respuestas empezó siendo, detenciones hubo prácticamente algunas detenciones masivas, detenciones colectivas, otras detenciones individuales, pero al principio, en el 2016, lo que uno veía como práctica era una especie de detención al voleo del manifestante. No era algo colectivo, no iba muy identificado. Lo que sí es cierto es que a partir de la movilización del 8 de marzo del 2017, aquella movilización de mujeres, donde empezó a haber una especie de modificación en la estrategia de las fuerzas de seguridad. Recordemos, en aquella movilización, una especie de cacería no solo por el lugar de la manifestación en sí, sino por varias cuadras a la redonda, donde las detenciones empezaron a ser colectivas en el marco de movilizaciones masivas. Eso también fue un dato distintivo de esta etapa, por ahí, a diferencia de los años anteriores, de los gobiernos anteriores. Aquí se empezaron a producir detenciones colectivas en el marco de movilizaciones masivas, algo que antes no sucedía tanto. Antes las detenciones respondían más a conflictos puntuales, conflictos donde había una presencia no tan masiva de manifestantes, y no en lugares tan céntricos como puede ser Plaza de Mayo, Plaza Congreso. Así que ahí sí hubo un cambio a partir del 2017. El 2017 es un año donde se producen muchos casos de este tipo. Decía el caso del 8 de marzo, la manifestación del 8 de marzo como el primer
dato que muestra un cambio en la modalidad de intervención, y tal vez los casos que tuvieron más difusión, más visibilidad, aquellos que se produjeron como consecuencia de las manifestaciones contrarias a la reforma previsional y a la reforma laboral durante el mes de diciembre del 2017. Pero sí, ahí hubo un dato significativo, digo, que marca un cambio en algunos casos puntuales, digo, en los casos que tuvieron más relevancia o más conocimiento mediático, y al mismo tiempo una permanencia en la forma de responder a los conflictos más locales, más puntuales, donde siguieron existiendo estas detenciones, que también cambiaron a lo largo del periodo, porque pasaron a ser detenciones al voleo, como les decía, durante el 2016, a detenciones donde lo que se buscaba era identificar a los organizadores, a los responsables de las organizaciones que llevaban adelante las protestas, tan solo por citar algunos, por ejemplo, el secretario general de ATE y el secretario general adjunto de ATE Río Negro estuvieron detenidos en forma simultánea como consecuencia de participar en movilizaciones referidas a conflictos locales. Se empezó a buscar también, se empezó a identificar a los líderes de estas organizaciones que promovían las manifestaciones, que también fue algo bastante claro la modificación a lo largo de estos 4 años. Luis, bendiga. Nicolás Núñez te saluda. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué rol juegan o qué papel juegan en este informe y en todo esto que estás contando, en cómo fueron evolucionando las detenciones? El tema de los infiltrados, algo que se ha visto mucho, que se ha evidenciado también en diferentes imágenes de la prensa. Vimos personas que han arrojado piedras, por ejemplo, y después se las ha visto con chalecos de la policía de la ciudad. Digo, ¿qué rol juegan en todo esto y cuál es su implicancia en estas detenciones? No es un dato que hayamos relevado en el informe, es un dato bastante difícil de relevar, de cuantificar, básicamente porque las organizaciones que llevan adelante estas manifestaciones denunciaron en muchas ocasiones la participación de infiltrados, pero lo cierto es que, mucho más allá de esa denuncia, no hay casos en los cuales esto después se haya comprobado, más allá de que, como bien decís, hay imágenes que los muestran, pero es muy difícil de cuantificar. Y lo cierto es que estas denuncias se produjeron en las manifestaciones más grandes, las manifestaciones más importantes, en los conflictos más locales, que son la mayoría, que son los que explican la mayoría de los casos de represión y de criminalización. Este tipo de denuncias no aparecen, no es muy difícil que se infiltre algún miembro de las fuerzas de seguridad en una manifestación de 100, 150 vecinos por un conflicto de acceso a la tierra en la ciudad de La Plata, por ejemplo. Ahí es más difícil pensar en infiltrados básicamente porque nos conocemos todos. Claro. Y en esos casos son los que explican la mayoría de las situaciones de represión y de criminalización. Lo cierto es que esta presencia de infiltrados que vos señalabas fue una denuncia constante de las organizaciones en las movilizaciones más masivas, como les decía, la del 8 de marzo del 2017, la de diciembre del 2017 y muchas otras, la manifestación del año pasado contraria a la aprobación del presupuesto del 2019, la manifestación contra el G20. En esas manifestaciones sí una denuncia casi, les diría, constante de las organizaciones sociales respecto de la presencia de infiltrados, pero cuantitativamente no es un dato que hayamos relevado en el informe. Claro. Sí, lo que se relevó, y por ahí con esto para complementar la idea, es un incremento de la utilización de la violencia física. Ahí vamos. La violencia Ahí vamos, es más importante, es más intensa que lo que venía siendo por ahí en los años anteriores. Sí, justamente a eso me iba a referir, sobre todo porque, además hubo muchos casos de gatillos fáciles denunciados y, casos emblemáticos, ¿no? Como los que ya conocemos, tipo, como por ejemplo, el caso Maldonado, el caso Nahuel, digamos, casos que marcan también, de alguna manera, una política represiva dictada desde el gobierno, ¿no? Porque aparte de estas prácticas, es como que cada una de ellas fueron avaladas por la ministra de Seguridad, bien digo, Patricia Bullrich. Ahí tal vez, y esto sí es algo que planteamos en el informe, tal vez el dato distintivo de esta etapa, de estos 4 años en materia de represión y criminalización de la protesta social, es que el gobierno nacional, los altos funcionarios de la representación del Estado, avalaron esa protesta, avalaron ese tipo de intervención de las fuerzas de seguridad y lo defendieron como algo deseable. Me parece que, y esto es importante porque si uno mira las últimas décadas de nuestro país,
siempre ha habido casos de represión y criminalización de la protesta social. Discutiendo la elaboración del informe, un abogado señalaba, yo me acuerdo durante el gobierno anterior que nos estaban reprimiendo, y en las cámaras aparecía el por entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, diciendo este gobierno no reprime la protesta social, y al mismo tiempo nos estaban reprimiendo. Pero esa contradicción, y que ha existido siempre, en esta gestión no existió, y eso sí es un dato distintivo. En estos 4 años, vos lo ejemplificabas con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero no ha sido solo Patricia Bullrich. Recordemos tal vez el caso más paradigmático, que no tiene que ver con la protesta social, pero que está estrechamente vinculado con este tipo de intervención estatal, fue cuando el propio presidente de la Nación recibió al agente Chocobar en casa de gobierno. Recordemos el caso Chocobar, un caso de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires, donde un agente de la policía, de la policía, si no me equivoco, era la policía local de Avellaneda, que en ese momento estaba, hubo una situación, terminó siendo un caso de gatillo fácil, pero avalado ya no desde la propia ministra de Seguridad, sino del propio presidente de la Nación. Sí, lo ratificó en el debate. Tal cual, ese aval, esa defensa desde las más altas representaciones institucionales de todos los casos de intervención violenta de las fuerzas de seguridad. Recordemos el caso de Santiago Maldonado, pero el caso de Rafael Nahuel, incluso donde es más violento aún, donde no hay ninguna discusión que se haya planteado en términos de la responsabilidad, en este caso de prefectura, sobre el asesinato de Rafael Nahuel. Todavía siguen siendo defendidos por los representantes del Estado Nacional y de muchas provincias como algo deseable, como algo que debe ser la forma de respuesta del Estado a la protesta social. Y me parece que ahí sí hay un cambio cualitativo respecto de gobiernos anteriores, que hasta les diría, me atrevo a decir, es más importante que los números de la cantidad de casos de represión, de la cantidad de detenciones, de la cantidad de causas penales, porque lo que está generando es una herencia, si me permiten usar la palabra, de cara a una discusión sobre cuál debería ser el tipo de intervención de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática. Me parece que ahí hay un desafío, una discusión mucho más compleja, y que esta intervención del Estado Nacional, insisto, personificado en Patricia Bullrich, pero me parece que el caso Chocobar y esa foto del presidente de la Nación con el agente acusado de gatillo fácil en la casa de gobierno, me parece que tienen un peso simbólico que incluso superan importancia lo que muestran los números, que ya de por sí son preocupantes. Luis, por último, sabemos que hoy van a hacer una conferencia de prensa a las 14 por la situación de Chile junto a distintos sectores, y justamente uno de los que va a estar es Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y que estuvo hablando en esta radio, y hoy dijo que aquí en nuestro país, digamos, no se está dando una reacción social hoy porque, o no se ha dado en estos últimos días, porque estamos en un proceso eleccionario o a punto de justamente un cambio de gobierno. ¿Vos coincidís con esta idea? Agregaría algo a ese proceso que tiene que ver con el rol importantísimo que cumplen en nuestro país las organizaciones sociales de todo tipo, desde las organizaciones sindicales a nivel nacional hasta las organizaciones barriales, las organizaciones de la economía popular. La forma de procesar el conflicto social en nuestro país no solo tiene que ver con el escenario electoral, que juega un papel importante, no hay que negarlo, pero también con esta posibilidad de mediación y de organización de los reclamos sociales, de los reclamos populares, porque en definitiva, si hay algo que tenemos claro, es que en este tipo de situaciones violentas, en este tipo de situaciones donde el Estado reprime violentamente, los que pagamos los mayores costos somos quienes integramos los sectores populares. Con lo cual, me parece que ahí también, no es solo, no lo niego, pero a esta afirmación que hacía Pérez Esquivel le agregaría la importante presencia de estas organizaciones sociales que muchas veces son denostadas desde las altas esferas del Estado, incluso, o desde los medios masivos de comunicación, que yo tendería a sugerirles que deberían agradecerles. Claro. Porque el procesamiento de ese conflicto social es muy distinto si esas organizaciones existen y tienen una inserción
importante, muy fuerte en los barrios, en las localidades más postergadas, en las propias organizaciones de trabajadores, que si no existen. Digo, si no existen, el tipo de conflicto cuando estalla el tipo de conflicto, estalla de otra manera, se procesa y se resuelve con una intervención, digo, con una violencia que es mucho más intensa, y eso a la larga nos perjudica a todos como sociedad, pero también a los sectores populares, que somos los que ponemos los cuerpos. Buen dato, realmente, Luis. Te agradecemos mucho este contacto con nosotros, ¿eh? Dale, un placer estar con ustedes. Igualmente. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, contando este informe que arroja la cantidad de tensiones que tuvo este gobierno.